Ya llegó Sandra Aguilera. Temuc. Ya van poco a poco. Habíamos 27 en la otra materia. Ahorita 10 participantes. Ya van entrando poco a poco. Ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, ya, profe. Ahí está Villatoro. Muy bien. Un minutito. Ya van entrando más. Bien, bien. Bueno, pues se me hace que voy a dar inicio. Espero que los demás se vayan uniendo. ¿Cómo les fue de cuestionario con esta materia? Les dejé el cuestionario, lo publiqué ya un poquito tarde el jueves. Quienes no hayan contestado todavía, ahí se los encargo. ¿Les gustaría repasarlo? Seguimos de frente. Estuvo bueno, profe. Muy ilustrativo, ¿verdad? Me sorprendió que hubo unos que sacaron muy baja puntuación, pero así sucede a veces. A ver, lo voy a poner aquí en pantalla. A ver si no se tarda en lo que contesto, en lo que se conectan los demás. En mi caso, profe, pues yo sentí que me confundo mucho con diagrama de flujo o diagrama de proceso. Siento que son lo mismo. Tienen cierta diferencia, pero no te preocupes porque los dos tienen casi el mismo objetivo, por eso es confuso. Los diagramas el diagrama de flujo normalmente se le llama de flujo de proceso, o sea, de las dos maneras, ¿verdad? Pero no hay problema, miren, por ejemplo, ya están viendo mi pantalla, vamos a verlo rapidito porque sí es importante estos temas para ustedes como industriales. A ver si no me saco una reprobatoria. Ok. Siguiente. Ok. Sí, eran relativamente fáciles, es lo que vimos en clase, por eso sí es importante. Es más, cuando tengan los cuestionarios así, yo les recomiendo que abran el archivo de la clase al mismo tiempo, ¿no? Y están auxiliando. Decía la primera pregunta, dentro de las 7 herramientas básicas para el control de calidad de los procesos de producción, está el diagrama que se le conoce como diagrama de causa-efecto, de cuál estamos hablando, y ahí les puse una ayuda visual, ¿verdad? El diagrama de causa y efecto, que es el número 5 ahí en la imagen, es el de Ichikawa, ¿verdad? Pero si se fijan, aquí había 2 posibles respuestas correctas, ¿eh? Era el de Ichikawa, que es el mismo que el de Fishbone o de pescado, ¿sí? Entonces le voy a poner Ichikawa. Si le ponemos de Fishbone o de pescado, se la va a poner bien. Número 2 es la herramienta gráfica en la que se muestran todos los pasos de un proceso para mostrar su secuencia. La herramienta presentada en 1921 por los Gilbert en la ASME, en la Asociación Americana de Ingenieros Mecánicos. Y ahí venía diagrama de operaciones, el diagrama de secuencias y el diagrama de flujo. Es el de flujo, definitivamente. Aquí a lo mejor es donde te confundías tú, compañera. ¿Quién habla ahorita? De la confusión probable. Un diagrama de operaciones en ingeniería industrial, el diagrama más básico es el diagrama de operaciones. ¿Okay? Yo, profe. Ok, gracias, Jiménez. Entonces, y qué bueno que lo mencionas, mira, el diagrama de operaciones es el diagrama más básico de ingeniería industrial, pero ese diagrama
es el que lleva nada más círculo y cuadro. Nada más. El de operaciones. Pero ya el diagrama de flujo surgió después del de operaciones, metiéndole otros 3 símbolos que son transporte, almacenamiento y retraso. Entonces, en esta la respuesta correcta es el diagrama de flujo. Y es que este también se le llama diagrama de flujo del proceso en los libros, ¿no? ¿Okay? El número 3, en una mejora a un proceso de producción, se puede utilizar mediante el diagrama de flujo del proceso y realizar actividades combinadas. Una actividad combinada puede ser la de la figura, la cual pertenece a, inciso A, una actividad combinada de almacenamiento y transporte, inciso B, inspección y transporte, inciso C, operación y transporte. ¿Cuál es la buena? Ah, pues me voy acá a la tablita. Operación y transporte. Exacto, ¿verdad? El círculo es operación, la flecha es transporte, por lo tanto es inciso C. Muy bien. 4. Al analizar un diagrama de flujo de proceso de producción, las dos actividades que inicialmente se busca eliminar o al menos reducir para realizar algunas mejoras son, y lo veíamos en la clase, ¿verdad? Lo que hace daño a los procesos, muchachos. Lo más inmediato que hace daño son las demoras y también las inspecciones. ¿Ok? Los almacenajes a veces no los vamos a poder evitar porque llega la materia prima y va al almacén. Pero sí, las inspecciones y los retrasos son lo que más buscamos eliminar o al menos reducir. Lo vimos en los ejercicios de ahí de clase. La número 5 era analizar el diagrama de flujo. Este estaba muy interesante porque dice, si usted es el ingeniero industrial responsable de este proceso, las actividades que puede reducir o eliminar mediante uso de poca yo, que son las actividades de, ya lo decíamos, ¿verdad? De inspección. Puede ser inspección o retraso, o en este caso demora. Pero si analizando el diagrama de flujo, ¿cuál es la operación que tiene más cantidad que se puede reducir? ¿Se fijan? La operación son 7. Estoy viendo la tabla, ¿eh? Transporte son 6. Retrasos son 2 e inspecciones son 6. Entonces, acuérdense que empezamos por reducir o retrasos o inspecciones. En este caso, retrasos son 2 e inspecciones son 6. Entonces, mediante Pocayoke yo puedo reducir las inspecciones. Es la primera respuesta en la primera línea ahí arriba. Entonces, dice, si se reducen 2 de esas actividades con mayor tiempo, el total de minutos se mejora de 32.6, que viene ahí en la tabla abajo, ¿a cuánto tiempo? Okay. Aquí de lo que se trataba es lo siguiente. Detecto en la tabla las inspecciones, que son las del lado derecho, el cuadro, ¿verdad? Viene 6 veces. La primera vez viene con 1.25, luego la segunda vez viene más abajo con 0.5 de minuto, y luego 0.2 de minuto, y luego 0.2 de minuto, y luego 0.75 de minuto, y luego al final 2.25 de minuto. Si las que voy a reducir, dice arriba el texto, las dos actividades con mayor tiempo, voy a reducir entonces la de arriba, 1.25 inspección, y la de abajo 2.25. Si yo sumo 1.25 y 2.25, ayúdenme con sus calculadoras ahí, please. 1.25 y 2, ¿qué son? 3.5. Sí, 3.5. Si a ese, al tiempo total del diagrama 32.6, le quito 3.5, ¿okay? ¿Me va a quedar cuánto? 29.1. ¿Sí? ¿Sí lo sacaron ahí en su calculadora? Esa es la 32. respuesta, pero yo lo había sacado mal, había seleccionado B, porque yo quise, ahorita que estoy viendo, Ajá. quise remover todas las inspecciones en vez de solo... Ok, todas. Sí, pero Sí, no, no. sí, tienes razón, ya entiendo. Me pasó Por lo eso, mismo. cuando lo haces así, seleccionas el inciso B, ¿verdad? Quitas todas las inspecciones. Pero aquí dice, además, si se reducen 2 de esas actividades con mayor tiempo.
Era nada más 2. La otra respuesta sería si dijera, si Yo quitamos también quité todas todas las las actividades. actividades. Bueno, pues Es que no aclaró el profe bien. sí. Nada, Mi no se culpa, crea. dijo José. No, no te creas. Pero está bien. Eran 2 nada más. Las cuales, las de mayor tiempo. ¿Ok? Entonces ya quedó claro. Por eso quería repasar, porque sí vi que no había 100. Dije, algo pasó. Entonces, ¿sí quedó clara la explicación? Sí. Sí, profe. Muy bien. Paso al número 6. Es la herramienta que se utiliza en mejoras de procesos de producción destinada a registrar y recabar datos mediante un método sencillo. Y ahí viene la tabla, ¿no? Esta está muy directa. ¿Es Ichikawa? No, porque no es el pescado. ¿Es Pareto? No, porque no trae las columnas ascendentes. Entonces, como dijo la chimotrufia, si no es gato, es gata, ¿verdad? Es la hoja de chequeo o verificación. Esta estaba casi regalada. La 7 dice, si usted es el supervisor de la fábrica de muñecas, que se llama Muñecas para Todos S.A., y realiza una hoja de chequeo para registrar los defectos más comunes en el momento de fabricación de un tipo de muñecas, el defecto que usted atacaría primero es, ¿qué va ahí en esa línea? Pues me voy a la tabla de frecuencias. ¿Cuál es el defecto que tiene más incidencia? En la columna de totales, me dice que el primer defecto tiene 36 y luego 8 y luego 32. O sea que el defecto que voy a atacar primero va a ser el de pintura movida en los ojos. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Sí, Y luego profe. dice, continúa el texto, dice, si además los operarios le sugieren que el defecto que más les aparece es muñecas con cabello mal cosido, usted puede concluir que ellos dicen. Entonces, ¿cuál era el Mentira. inciso que corresponde a la respuesta correcta? Mentiras, ¿verdad? Dice, el inciso B es el correcto, porque es defecto de pintura movida en los ojos, y dicen mentiras porque no hay evidencia de lo que ellos dicen, que el defecto es la de muñecas con cabello mal cosido. Entonces, el inciso B era el correcto. ¿Estamos? Sí, profe. Ok. La 8. Sí. El diagrama de Ichikawa es una representación gráfica, etcétera. Dice, dentro de las causas es recomendable iniciar el diagrama indicando las 5 M's del proceso de producción, las cuales son, ¿qué inciso era? Era método, máquina, el inciso A, ¿verdad? Materiales, mano de obra y medio ambiente. Perfecto. El 9. Este se los di como un tip, este era bien importante. Si usted es el ingeniero industrial responsable de mejorar el proceso de corte en su empresa y ha recabado un diagrama de Chicago a las posibles causas potenciales con la salud de los trabajadores usando las 5 M's, de acuerdo con este diagrama, ¿cuáles serían 3 causas que usted atacaría primero? Y habíamos dicho en la clase que las causas que vamos a atacar primero, yo les voy a identificar con una C. Ahí están en verde. Entonces, ¿cuál inciso es el que corresponde de manera correcta a que tenga 3 verdes? Mantenimiento del lugar, edad y grosor del material. Intensidad de ruido, rigidez del cable y descanso a un ritmo adecuado. ¿La B? ¿Quién dijo B? Yo. Adriana. A ver, le pongo B. Dice intensidad de ruido. ¿Eso viene en medio ambiente? Sí, aquí está, intensidad de ruido. Rigidez del cable, viene en materiales. Rigidez del cable está correcto. Y descanso a un ritmo adecuado, viene en administración. Descanso a un ritmo propio. Ese es el correcto. ¿Por qué el inciso A no? Porque viene mantenimiento del lugar. Ese debería venir en medio ambiente. Sí trae la C, mantenimiento del lugar, hasta ahí vamos bien. Pero edad, me voy a personas. Edad no tiene una C verde, ¿se fijan? Por lo tanto, esa opción no puede ser. Y visibilidad y el inciso C, visibilidad y alumbrado, me voy a medio ambiente. ¿O dónde vengo con visibilidad? Sí. Acá está visibilidad y alumbrado en la parte superior de medio ambiente, pero no trae la C verde. Entonces, la correcta del inciso B, como nos dijo Adrián. Y por último, esta estaba bien fácil. El diagrama de Pareto se utiliza como herramienta para analizar y solucionar problemas en los procesos de producción. Es una gráfica para organizar datos de forma que estos queden de forma ascendente y separados por barras. También se le conoce como 80-20 porque
¿Por qué qué? ¿Cuál era la correcta? Esta estaba media capciosa en las respuestas, ¿no? Porque aproximadamente el 80% de los defectos representan el 20% del problema. Me hace que esa no. Porque aproximadamente el 20% de los problemas representan el 80% de los defectos. O porque aproximadamente el 20% de los defectos representan el 80% del problema total acumulado. ¿Quién contestó la C? Ya ahí me confundí, profe. Sí, está capcioso, Adam. Aquí el secreto era este. Por eso les puse aquí, observa la gráfica para ayudarte a contestar correctamente. ¿Por qué el inciso 6? Fíjense, aproximadamente el 20% de los defectos. Abajo vienen los defectos en el eje X. ¿Cuántos defectos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 defectos. El 20% son los primeros dos. ¿Okay? Entonces, el 20% de los defectos representan el 80% del total acumulado, del problema total acumulado. Entonces, acá la línea verde coincide con la naranja en el 80%, que ese es el porcentaje total acumulado. Entonces, ya le doy a enviar. Pues entre todos nos sacamos un perverso, dar puntuación. ¿Afuera? Sí, hasta afuera ya fue por basurero, por favor. Debe ser un perverso 10. Ay, disculpen si se escuchan mi voz. Entonces, esas eran las respuestas correctas. Ya donde hubo allí algunas diferencias por las respuestas que ustedes dieron, pues ya nos dimos cuenta, ¿no? Por eso sí quería hacer el repasito por las dudas que hayan tenido. Ok, aquí está, puntos totales, 100 de 100. Un aplauso para todo el salón. Ya sacamos eso. Ok. Y acuérdense que así son los exámenes que pongo, ¿no? ¿Preguntas? ¿Todo bien? Ok. Sí, todo bien, profe. Si lo quieren contestar de nuevo, se los abro. Lo voy a abrir en más para si se quieren sacar la espina. Al rato lo abro para que el que lo quiera volver a contestar, lo vuelva a contestar. Muy bien. Déjenme poner en el slideshow ahora esta presentación de la materia. Entonces vamos a dar continuidad. Ya vimos de las 7 herramientas básicas. Vimos el Chicago, vimos el diagrama de la hoja de verificación, vimos el Pareto. Son las 3 que vimos. Vamos a ver las siguientes herramientas que tienen que ver con las herramientas básicas del día. Ya está en Classroom el registro de la sesión 3 y las que nos faltó ver es el histograma y las correlaciones. ¿Okay? Fíjense bien. ¿El histograma qué es? Pues es muy sencillo, es una gráfica de barras, se parece al Pareto, pero no es el Pareto. Dice, es una gráfica de barras de la distribución de un conjunto de medidas que muestran la variabilidad de un proceso. Los patrones inusuales o sospechosos pueden indicar que un proceso necesita investigación para determinar su grado de estabilidad. ¿Para qué se usa? Bueno, para el seguimiento de un desempeño de un proceso, para seleccionar un producto o servicio que se desea mejorar. Quiero ver la plumita. Entonces, son los usos diferentes que tiene un histograma, ¿no? Hay muchos que se confunden en cómo construir el histograma, es muy fácil, ahorita lo vamos a ver. Dice, probar y evaluar revisiones de procesos para mejorarlos o una revisión rápida de la variabilidad del proceso. Ahorita que acabamos de ver variabilidad en la otra materia, se relacionan, ¿verdad? Pues la forma del histograma y la información de estadísticas ayuda a saber cómo se mejora el sistema. Fíjense bien ese histograma que viene ahí. Normalmente a un histograma se le puede construir, se le llama la gráfica suavizada. Todo histograma de un proceso que esté bajo cierto control, se dice que debe tener una gráfica suavizada parecida a la curva normal. Entonces, ¿qué es lo que hago para construir la gráfica suavizada? Bueno, voy a tomarla de color verde. Para construir una gráfica suavizada, en cada columna pongo un punto
en el centro de la parte superior de la columna. Así alcanzan a ver los puntos que estoy poniendo ahí. Ahí están los puntos. Okay. Y luego voy a unir. Ay, se me movió. Se me movió. Voy a regresar. Eso, no sé si ya llevaron estadística, debieron haber visto este tipo de tips, pero no vale la pena repasar. No se deja, ahí está ya. Entonces, para la gráfica suavizada estamos diciendo que estamos uniendo, le pongo un punto a la parte superior de la gráfica, de cada barra. Ahí está ya. Ok. Aquí le sigo poniendo puntos. Hay un gadget que se utiliza con una pluma, es como una tablet, nada más que no lo he comprado. En Amazon viene, cuesta como 1,200 pesos. Allá. Ok, entonces pongo puntos, los voy a poner medios toscos para que los alcancen a distinguir, ¿verdad? Ahí están los puntos en el centro de cada barra. Y luego los uno con una curva se le llama curva suavizada. Así. ¿Se parece a la curva normal? Más o menos. Entonces, se dice que un proceso, el histograma te ayuda a saber si el proceso no tiene mucha variación. Haces el histograma y luego haces la curva suavizada y lo vas a ir observando. ¿Cómo construyo el histograma? Bueno, con los datos que yo recabo. Pero fíjense bien, aquí hay 4 tipos de histogramas, de procesos. El primero, el de la izquierda. Este es un histograma que al observarlo se ve que es un histograma simétrico. ¿Por qué? Porque si yo suavizo la curva, me va a formar una campana de la normal. Pues muy simétrico, ¿no? Se distribuye hacia ambos lados igual y mantiene un centro, por eso es simétrico. Dice, se concluye que los datos indican una distribución normal, el proceso es estable. Pero ¿qué pasa cuando yo recabar mis datos tengo el histograma número 2? Bueno, pues yo observo que se tiene un sesgo hacia la derecha. ¿Ok? Mientras la media está por aquí, como en la otra gráfica, los datos tienden a irse hacia el lado derecho, hacia el límite superior, ¿verdad? Entonces, los datos están a la derecha de la media, la distribución no es normal, el proceso debe ser investigado. Entonces, para eso nos sirven los histogramas. El número 3, de la derecha de arriba. Ahora tenemos un sesgo, pero tenemos un sesgo hacia la derecha, a la izquierda, perdón. Por acá está la media, ahí puso la línea en el centro, y ese es un sesgo hacia la izquierda. ¿Qué concluimos? Que los datos están a la izquierda de la media o tienen esa tendencia y la distribución no es normal. El proceso debe ser investigado. Y el otro, muy curioso, si yo suavizo una curva, me doy cuenta que va a tener como el cerro de la silla. Tiene 2 picos. La curva suavizada. A esto se le llama un proceso bimodal. Tiene 2 centros. No vamos a saber realmente cuál es el correcto. Ok, entonces se concluye que los datos pueden venir de 2 procesos diferentes y es posible que los datos de las operaciones se hayan tomado en diferente turno y hayan sido combinados. Entonces, si el histograma nos está hablando del proceso, decíamos en la otra materia de calidad. Entonces, los histogramas nos dan esa información. Aquí vienen 2 ejemplos de histograma.
En el número 1 dice, se registran los tiempos de las llamadas recibidas en un call center, en un centro de llamadas, y se obtiene la siguiente tabla de frecuencias. Entonces, antes de armar un histograma, primero se debe de formar una tabla como esta, que se llama tabla de secuencias. ¿Alguien ha hecho histogramas? Por cierto. Sí, no hay ningún problema. Lo compramos, si no, mi marido me dice dónde anda y no puede Sí, llevar. profe. ¿Los vieron? Sí, los han construido. De hecho, se deben haber visto en la estadística. Fíjense, todo histograma, por ejemplo, aquí viene llamadas que se realizan al cliente. De 0 a 10 llamadas, de 10 a 20 llamadas, de 20 a 30 llamadas diarias, ¿no? Entonces, las marcas de clase en esta tabla viene siendo el centro de la primera columna. De 0 a 10, el centro es 5. De 10 a 20, el centro es 15. Y así sucesivamente. De 20 a 30, el centro es 25. A eso se le llama en estadística marcas de clase. Entonces, aquí se registra de que el tiempo de las llamadas de 0 a 10 minutos, hubo nada más 2 llamadas. Llamadas de 10 a 20 minutos, hubo 6 llamadas. Llamadas de 20 a 30 minutos, hubo 12 llamadas y así sucesivamente. Se van registrando las llamadas. Cantidad de llamadas en duración de minutos. Y se registraron un total de 40 llamadas. Entonces, la siguiente columna se va haciendo una suma de frecuencias. Se llama frecuencia acumulada. La primer renglón se pone la misma frecuencia que ya se tiene de 2, se transporta hacia la derecha y luego se va sumando 2 más 6. Pues ahora la frecuencia acumulada es 8 y así se va, ¿no? 8 más 12, la frecuencia acumulada son 20 y así seguimos. 20 más 10, la frecuencia acumulada son 30, de tal manera que al final de la columna esa frecuencia acumulada debe ser igual a la frecuencia absoluta de la columna anterior. ¿Okay? Y luego ya se calculan los porcentajes de la frecuencia porcentual. Por ejemplo, ¿cómo sale ese 5%? Ah, bueno, divido ese 2 entre 40, que es el número total de llamadas, y eso me da el 5%. En la siguiente renglón, divido 8, que es la frecuencia acumulada, entre 40, y me da no, perdón. Estoy equivocado. Es el 6, no es la frecuencia acumulada, es la frecuencia absoluta. Es el 6 entre 40, me da el 15%. Y así sucesivamente. Y la suma de las frecuencias, pues me da el 100%. Entonces, ya aquí construyo mi histograma. De 0 a 10 minutos, pongo en el eje de las X, del 0 al 60, porque es la tabla. Del 0 a 10, pongo mi primer barra. ¿Qué altura va a tener? Una altura de 2. ¿De dónde viene? De la frecuencia absoluta. Del 10 al 20, la frecuencia absoluta son 6. Dibujo mi barra a la altura de 6, sucesivamente. Entonces, del 20 al 30 son 12. Del 30 al 40 son 10. Y así sucesivamente. ¿Te aparece la curva normal o no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Será un proceso normal? Más o menos, ¿no? Un 2, un 2. Yo dibujo la curva. Está un poquito cargado a la izquierda. Pero se ve un poquito normal. Un 2, un 2. Ok, preguntas aquí de los histogramas. Otro ejemplo, para mayor comprensión. Nos dice lo siguiente, dice, se registran las longitudes de los pernos producidos en una fábrica. Fíjate que tú estás en una fábrica que produce pernos para bicicleta. Okay. Y a partir de ahí se construye el histograma mostrado. Okay. Calcular la frecuencia relativa. Aquí nos pide calcular frecuencias. Es el inverso. Vamos a analizar el diagrama. Son pernos y se mide las longitudes en milímetros. Dice de 19.98 a 19.99 milímetros. ¿Cuántas piezas se registraron? 2. Aquí las voy a poner para ayudarnos. 2.
De 19.99 a 20, ¿cuántas piezas se registraron? 4. De 20 a 20.01, se registraron 8. Medio feo el 8, ¿no? De 20.01 a 20.02, se registraron 12. De 20.02 a 20.03, se volvieron a registrar 8. Y de 20.03 a 20.04 se registraron 6. Nos dice este ejemplo. Calcular la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual de los pernos que tienen una longitud comprendida entre los 20.01 y 20.02 milímetros. La plumita para subrayar eso. Eso es lo que vamos a buscar. Pero fíjense el dato. ¿Cuál es la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual de los pernos que tienen una longitud comprendida entre 20.01? Voy a poner acá abajo en la gráfica. Entre 20.01 y 20.02. Voy a buscar qué frecuencia se tienen. ¿Cuántas piezas se registraron con esa longitud? Entre ese rango de 20.01 y 20.02 en el histograma. ¿Y lo ven? 12. Las 12, ¿verdad? 12 piezas. Entonces, ¿cómo hago para sacar la frecuencia relativa? Primero, se suman todas las frecuencias. ¿Okay? El 2 más el 4 más el 8 más el 12 más el 8 más el 6. Resulta que son 40 piezas las que se observaron aquí. Y me están preguntando de la frecuencia relativa de esa dimensión, del 20.01 al 20.02. Entonces divido el 12, me piden en ese rango de longitudes, entre la cantidad de piezas total observadas, que es 12 entre 40, y resulta que la frecuencia relativa es 0.3. Y me pide la frecuencia porcentual. Bueno, pues ese 0.3, nomás lo convierto a porcentaje. 0.3 en términos de porcentaje, pues nomás lo multiplico por 100% y me da el 30%. Entonces, puede haber ese tipo de cuestionamientos en procesos que ustedes tengan. En cuanto a frecuencias y todo eso, aquí lo importante es cómo construyo el histograma. Hago primero mi tabla de frecuencias y ya sale de ahí solito. ¿Preguntas hasta aquí? ¿El diagrama de frecuencias? ¿Nada? Siempre se utiliza el número más alto, ¿verdad? Siempre Para se dividir. utiliza, sí, el número más alto para dividir, o sea que es la suma total. Es en Entre la estos suma dos total. casos coincidió que es el 40. Siempre se utiliza el total. Muy bien. Esto es el concepto de histograma. El otro, ya la última herramienta que vamos a ver, de las 7 herramientas básicas, este está muy bueno. Este se utiliza también para analizarlo en el Minitab. Lo voy a ver en la otra materia, el Minitab. Diagrama de dispersión o correlación. Cuando nosotros analizamos en un proceso, muchachos, 2 variables al mismo tiempo, se puede decir que esas variables tienen una relación o una correlación entre sí, o puede que no la tengan, ¿no? Entonces se utilizan este tipo de diagrama de correlación o de dispersión, también se le llama. ¿Qué es? Es una herramienta de análisis que dibuja pares relacionados de variables para presentar un patrón de relación o correlación. Cada conjunto de datos representa un factor diferente que puede ser cuantificado. ¿Para qué se usa? Para comparar el nivel de relación entre 2 variables. ¿Okay? Por ejemplo, en esa gráfica que ven ahí, normalmente en cada eje se pone una de las 2 variables que se está buscando si tienen relación o no. Por ejemplo, en el eje de las X puedo poner yo temperatura, una temperatura. Y en un proceso, yo estoy controlando mi proceso mediante una temperatura y quiero ver si esa temperatura afecta, por ejemplo, la dureza del material que estoy fabricando, del producto. Entonces, quiero ver si la temperatura y la dureza tienen una relación o no. A mayor temperatura,
aquí vemos, voy a poner una línea figurada entre esos puntos. Aquí podemos observar que a mayor temperatura hay mayor dureza, ¿sí o no? Por ejemplo, a una temperatura de 3, la dureza anda como en, más o menos como en 30, ¿sí lo ven? Ahí estoy poniendo línea. Pero si la temperatura sube acá por 7, la dureza sube a 50. Entonces podemos decir que sí hay una correlación. A mayor temperatura, mayor dureza. Hay procesos en los que es necesario analizar de esta manera, sobre todo en los departamentos de calidad. Hay quien te puede venir a decir, oye, el material está muy duro porque le subieron a la temperatura. Pero si no tienen una correlación como esta que estamos viendo ahí, tú le puedes decir, no es cierto, no hay una correlación directa entre dureza y temperatura. Y para eso puedes hacer estas gráficas, ¿no? Vamos a ver ejemplos enseguida. Ok, antes de ver los 2 ejemplos que tengo preparados, fíjense los diferentes tipos de correlación entre variables que puede existir. Puede haber una correlación positiva, viene en el inciso A. Positiva quiere decir que si yo pongo una línea aquí, el ángulo está, o la línea esa está cargada hacia la derecha. ¿Okay? Como el caso que vimos, a mayor temperatura, mayor dureza, por ejemplo. ¿Okay? Pero puede haber casos donde yo analice 2 variables que la correlación es negativa. O sea, si el valor de acá de la temperatura sube, puede ser la dureza va a bajar. ¿Okay? Entonces, esa es una correlación negativa. ¿Cómo lo descubro? Pues la gráfica está cargada hacia la izquierda, ¿no? La línea imaginaria. Sin correlación, pues los puntos, si yo trato de unir los puntos por una línea, ¿los podré unir? En el inciso C. No. Pues no, ¿verdad? Parece un círculo. Entonces, no hay una correlación realmente en eso. Por eso se dice sin correlación. Yo puedo unir, puedo formar una línea en esos puntos, pues aquí, o al revés, o parada, qué sé yo, para muchos lados. Entonces no hay una correlación. En la que sigue en el inciso D, aquí pudiera existir una correlación negativa, pero fíjense que los puntos, si yo trazo una línea en medio, están muy dispersos contra la línea. En el inciso A y en el inciso B están muy cerca de la línea. La estoy volviendo a dibujar, de hecho, para que vaya en medio de los puntos la línea. Entonces, si se fijan, la correlación del inciso D sí es negativa, pero los puntos están muy dispersos con respecto a la línea que los puede unir. ¿Okay? En el inciso E sucede todavía algo más disperso. Puedo unir los puntos con una línea, es una correlación que parece negativa, pero estarían muy dispersos con respecto a la línea. En el inciso F hay una relación ahí media rara con una curva como una J, ¿no? Entonces, esa correlación entre 2 variables, muchachos, yo la puedo calcular mediante un coeficiente que se llama el coeficiente R. ¿Ok? Y es una fórmula estadística. Se ve muy, muy espantosa esa fórmula, pero no tengan... ahorita lo vamos a ver muy sencillo. Esa correlación, muchachos, puede tener un valor, ya cuando la calcules con los datos que se tengan, vas a sacar un valor, esa R. El valor, si ese valor es 1, es una correlación perfecta, se dice, porque todos los puntos se ajustan perfectamente a la línea, a una línea. Si el valor baja de 1, de 0.8, vamos a tener unos puntos parecidos a esos que vienen como allí, dispersos contra la línea imaginaria. Pero si ese valor sigue bajando de 1, de 0.8 te baja a 0.4, quiere decir que a esa línea imaginaria todavía se separan más los puntos, están más dispersos. Ya cuando el valor de R es 0,
pues no hay correlación. Están demasiado dispersos. No los puedo unir por una línea. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, apréndanselo. La correlación más fuerte entre datos, el valor es 1. Entre más se vayan dispersando los datos, va bajando hasta llegar a 0. No hay correlación. Ejemplo. Rápido. Si yo tengo esta gráfica que ven ahí, velocidad de un vehículo contra el rendimiento en gasolina que está en el eje de las Y. Okay. A mayor velocidad, ¿rinde más o rinde menos la gasolina, muchachos? A mayor velocidad. Si tú le aceleras al carro, ¿gasta menos gasolina o gasta más? Gasta más, ¿no? Gasta Gasta más. más. Gasta más, ¿verdad? Entonces, hay una excepción, dicen los que saben de carros. Si vas ya en carretera. ¿Okay? Entonces, puede haber una correlación entre el rendimiento de gasolina y la velocidad en millas por hora. ¿Okay? ¿Cómo lo voy a saber esa correlación? Pues necesitaría analizar los datos que vienen ahí como puntos. Aquí viene la explicación, no me voy a meter mucho al texto, me voy a ir más a explicarlo con lo que viene en las tablas, ¿no? Entonces, imagínense aquí, por ejemplo, si yo tomo muestras de consumo contra velocidad, aquí estoy tomando 16 muestras, vienen en este texto. ¿Okay? Dice, a 30 millas por hora, el rendimiento es de 38 millas por galón. A 30 le vuelve a hacer otro muestreo de la misma velocidad, pero ahora registra un rendimiento menor de 35 millas por galón. Y así sucesivamente se va registrando velocidad y rendimiento, ¿ok? Para todas las muestras. Y luego, esos dos datos los vas graficando, acá viene la gráfica en el lado derecho. Por ejemplo, el primer punto, velocidad de 30. Acuérdense que la velocidad está en el eje de las X. Velocidad de 30, ahí lo estoy encerrando en un círculo. ¿Qué rendimiento viene acá en la tabla? 38, ¿verdad? Entonces, acá localizo en el eje Y, abajito del 40, pues ahí va a venir el 38. Entonces, como en matemáticas, ¿se acuerdan de los puntos ordenados? En el eje X y Y. Ahí localizo mi primer punto, 30,38. ¿Lo ven? Y así, de esa tablita se van registrando todos los puntos. 30, 35 es el que sigue. Ah, bueno, sobre el 30, ahora se dibuja un punto y acá a la izquierda está el 35. ¿Sí lo ven? Y así se van formando todos los puntos. 35, 35 es el que sigue. Ah, bueno, 35. Aquí. En el eje de las X lo estoy dibujando. Luego hacia arriba está el 35, está el tercer punto. Entonces, si se fijan cómo esos velocidades y rendimientos, todos los puntos son los que vienen acá en la tabla, como pares ordenados, le dicen los matemáticos. ¿Cuántos puntos voy a tener? ¿Cuántas muestras tengo? ¿Cuántas muestras, chavos? 8. 10. 8 y 8, ¿no? No. Vienen 16 8. total. 16. Exacto, 16 en total. Entonces tengo 16 puntos. ¿Sí lo ven? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15. Nomás vi 15. ¿Qué pasó? 2, 4, 6, 8, 14, 15. Ah, ya sé por qué. Si se fijan aquí en la gráfica, cómo, déjenme tomo el marcador amarillo. Hay un punto que viene encerrado en un círculo. Ahí lo puse de amarillo, ¿sí lo ven? Sí. Quiere decir que hay un punto encima de otro punto. Así se ponen en los diagramas de dispersión. Que coincide con el 60, 60 y como el 22. ¿Ok? Si yo me voy a la tabla, la muestra número 13 es 60 y 22 y la muestra número 14 es 60 y 22.
Por eso se pone el punto y luego se encierra en un círculo, porque ahí hay dos puntos empalmados, quiere decir. ¿Ok? Pues porque se repite. Porque se repite precisamente. Entonces coincidió que la muestra 13 y la 14 tenemos los mismos valores y lo encerramos en un círculo para indicar que ahí se está repitiendo un punto. ¿Ok? Ya que yo hago esta gráfica, puedo calcular el valor de R con los datos que tengo allí. Voy a dar a la siguiente. ¿Cómo calculo el valor de R? Hay una fórmula que está muy asustadora, esa fórmula. Aquí está la fórmula, la estoy sombrando en amarillo. La fórmula para el factor de correlación R, ahí está. Y si se fijan, es sumatoria de XY. Todos conocen el símbolo de la sumatoria, ¿no? Menos la sumatoria de XY que multiplica la sumatoria de Y entre N. Es todo un rollo ahí matemático, ¿no? Pero no nos asustemos. Fíjense cómo los 16 datos se representan en esta tabla de abajo. Se transporta el valor de X y el valor de Y, 30 y 38, 35 y 30 y 35, y así sucesivamente. Y luego se sacan sumatorias de X. Si yo sumo todas las X, da 760. Sumatoria de todas las Y, me da 454. Luego, todas las X, pongo tres columnas. Las X al cuadrado, las Y al cuadrado, las voy poniendo en esas columnas. La primer renglón, 30, que es la X al cuadrado, me da 900. Y luego el dato 2, 30 al cuadrado, me da 900. 35 al cuadrado, 1225. Y así sucesivamente. Se sacan todas las X cuadradas. Y luego en la segunda columna, en la otra columna, se ponen todas las Y cuadradas. Porque eso me va a servir para las fórmulas, muchachos. Y luego multiplico la X por la Y. 30 por 38, pues me da 1140. Y así se multiplican todas las X por las Y. Si se fijan, eso lo puedo poner en un Excel y me saca automáticamente los datos, ¿verdad? A final de cuentas, saco la sumatoria también de las X cuadradas, 38,200. La sumatoria de las Y cuadradas, 13,382. Y las sumatorias de las XY, 20,685. Y ya en esa tabla tengo todos los datos que necesito para sacar mi valor de R en el lado derecho. Dice aquí, R es igual a sumatoria de XY. Me voy a la tabla. ¿Dónde viene la sumatoria de XY? En la mera esquina del lado derecho abajo. 20,685. Entonces sustituyo allí 20,685. Y luego viene en la fórmula menos, se abre corchete, sumatoria de X. Me voy a la tabla. La sumatoria de todas las X. ¿Sí la ven? ¿Cuánto es? Sumatoria de X, 760. ¿Dónde viene de ahí en la tabla? Yo me voy a la tabla. Sumatoria de Y, 454. Nomás la voy despejando aquí. 454. ¿Cuánto vale N? El tamaño de la muestra. Dijimos que son 16 datos, ¿verdad? Ahí pongo el 16. Entonces, ¿sí se fijan cómo está bien fácil? Sumatoria en la parte de abajo de la división de la R. Sumatoria de X cuadrada. Bueno, pues son los sumatoria de X cuadrada. Viene ahí en la tabla abajo. 38,200. ¿Cuánto vale? Y luego menos sumatoria de X al cuadrado. Que son 760 al cuadrado. Entre N, que es 16. Y luego todo eso se va a multiplicar por la sumatoria de Y al cuadrado. Allá en la tabla de abajo viene que son 13,382. Menos la sumatoria de Y al cuadrado, que son los 454 al cuadrado dividido entre N, que es el 16. Ya hago en mi calculadora paso a paso esas operaciones y me da un factor de menos 0.86. ¿Podemos decir que es una correlación fuerte o no? Acuérdense que la correlación exacta o perfecta es el 1, es la unidad. Pero ahí lo vemos en la gráfica, ¿verdad? Sí tienen una buena correlación porque todos los puntos están cercanos a la línea. ¿Lo ven? En una gráfica.
¿Por qué es el resultado de R me dio negativo? Porque es una correlación negativa. La curva está cargada hacia la izquierda. ¿Ok? Entonces, me voy a regresar 2 filminas. Habíamos mencionado al inicio que estos son posibles valores de R. Cuando hay una correlación perfecta entre las dos variables, el R va a valer 1. Cuando hay una correlación de 0.8, los puntos se van abriendo, se van dispersando con respecto a la línea. Pero cuando hay ya el valor de R va bajando mucho, ya los puntos se empiezan a dispersar. En este ejemplo de gasolina de velocidad contra millaje, vimos que el valor de R es menos 0.86, casi es menos 0.9. Por eso los puntos están muy cercanos a la línea. Negativo, ¿por qué? Porque es una relación negativa. Lo voy a poner aquí. Negativo. Esa es la pluma. Preguntas aquí, muchachos. Negativo es correlación negativa. ¿Qué pasa si esos puntos estuvieran cargados hacia la derecha? ¿Sería negativo la R? No, saldría positivo, profe. Sería R positivo, ¿verdad, Alejandro? Definitivamente. Vamos a ver un ejemplo de positivo. Nos quedan 7 minutos para la hora, pero aguántenme para ya terminar este siguiente ejemplo. Este ejemplo que ahorita anda de moda, las nieves. ¿A quién le gustan las nieves? A todos, ¿verdad? Imagínate que alguien te dice o te pregunta si hay una correlación entre la temperatura ambiente y el consumo de helados. ¿Habrá una correlación? Yo digo que sí. Yo creo que sí, ¿verdad? Entonces, nos piden hacer ese análisis de correlación entre las ventas de helado y la temperatura ambiente. Y resulta que alguien recabó esta información. Cuando la temperatura ambiente, bueno, aquí viene en Fahrenheit, creo que fue un libro inglés, está a 70 grados Fahrenheit, que son no sé cuántos centígrados serían. Se vendieron $3,000 en ventas de helados. Vamos a decir que son miles de dólares esos. Pero cuando la temperatura subió, se vendió el doble de helados. Y sube más la temperatura y se vendieron ahora $9,000. Vamos a suponer que esos son miles de dólares, pesos. ¿Okay? Entonces, ahí vemos que cuando sube la temperatura hay más ventas de helados, ¿verdad? Con esos datos, ¿cuál será la correlación entre esas dos variables? Bueno, hay unos pasos que se siguen. Acuérdense que ahí tengo la fórmula de la correlación. Me encontré con esta fórmula simplificada. Está un poquito diferente a la que acabamos de ver, pero da el mismo resultado. Fíjense paso a paso. Lo primero que puedo hacer es graficar, acuérdense, esos pares en los ejes X y Y. En el eje X pongo las ventas de helados. Localizo en el eje X el 3. Aquí está abajo entre el 2 y el 4. Luego la temperatura de 70 grados. Y ahí pongo mi primer punto, ¿sí lo ven? Ok, 3 contra 70. Y así me voy. 6 en la X. Aquí está. Luego me voy hacia las Y en el 75 y pongo el segundo punto. Y luego 9 en el eje de las X contra 80 en el eje de las Y. Ahí tengo ya mis 3 puntos. Es un ejemplo muy sencillo, ¿verdad? Esos puntos los puedo ajustar a una línea. Se ve muy claro que sí, ¿verdad? ¿Sí lo ven? Ahí se ajustan a una línea. Si puedo seguir yo registrando datos, más datos, puedo tener más puntos como esos que estoy poniendo en verde, ¿verdad? En este caso, para facilitar los cálculos, nomás
Estamos poniendo 3, pero puedo tener más puntos así. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Para encontrar mi valor de R, ahí tengo la fórmula abajo. Sumatoria de X menos X testada, que es la promedio, ¿no? Entonces voy a necesitar el promedio. Promedio de X. Acá en la tabla de X tenemos 3, 6 y 9. ¿Cuál es el promedio de 3, 6 y 9? Ah, pues lo sumo y lo divido entre 3. Eso me da 6. Entonces, la X testada, dicen los estadísticos, o el promedio, es 6. ¿Ok? Luego, las Y. ¿Cuál es el promedio de las Y? Ah, bueno, la Y testada, o Y promedio, sumo 70, 75 y 80 y los divido entre 3. Me da. ¿Ok? Y luego, calculo la distancia de cada punto respecto a esa media que ya usamos, que ya calculamos. Ok, por ejemplo, a todas las X, 3, 6 y 9, les voy a restar la X testada. 3 menos 6, 6 menos 6, 9 menos 6. Nos quedan ahí los valores menos 3, 0 y 3. Y a todas las Y, a 70, 75 y 80, les voy a restar la Y testada, o la Y promedio. 70 menos 75, 75 menos 75, me quedan 5, 0 y 5. ¿Por qué hago eso? Porque me lo está diciendo la fórmula. Entonces, ya con esos datos calculados, yo puedo poner la parte superior de mi fórmula, ¿no? Que es la sumatoria de XY menos X testada. O sea, voy a sumar menos 3, 0 y 3. ¿Cuánto me da? Y luego las sumatorias del lado. Vamos a por renglón, mira, menos 3 menos 5, que son estos que estoy cerrando el círculo, menos 3 menos 5, y luego más 0 más por 0, más 3 por 5. Entonces, en la fórmula, en la parte superior me va a dar 30. ¿Sí? Me va a dar la siguiente filmina. Ya tengo la parte superior calculada de la fórmula, que fue 30. Aquí tengo lo mismo, ¿no? Ahora me falta calcular la parte inferior de la fórmula. Paso 4, completamos el denominador, que es la raíz de esa fórmula, ¿no? Entonces, ahí pongo mis cálculos. XY viene siendo, la primera X vale 3 cuadrado. Las diferencias, ¿no? Entonces, esa parte me da 18. Y luego estas otras sumatorias me da 50. Quiere decir que aquí voy a tener 18 y 50 adentro de la raíz, multiplicándose, ¿no? Entonces, multiplico ya nomás 18 por 50 y le sacamos raíz. La raíz de 900 es 30. Entonces, en el denominador de la fórmula voy a tener 30. ¿Ok? Ya nomás la aplico, pues R es igual a 30 entre 30. Me da 1. ¿Es una buena correlación o no? Es correlación perfecta. Es correlación perfecta. Estás en lo correcto, compañero. Entonces, dice, hay una correlación perfecta entre las ventas de helado y los días calurosos de verano. Por supuesto, en el mundo real, encontrar una correlación perfecta, esto es importante, es tan improbable que si estuviéramos trabajando con datos reales sospecharíamos que hemos hecho algo mal, ¿verdad? En este caso se muestra que sí es correcta, pero es raro en los procesos de manufactura encontrar una correlación directa entre una variable y otra. Ya me extendí porque quería acabar el ejercicio y no dejarlo a medias. ¿Les parece si hacemos un pequeño break de 5 minutos para ir al baño, tomar agua y tener la última sesión? ¿Sí? Ok, entonces le voy a dar stop a compartir y vamos a hacer un pequeño break, muchachos. Dando la pantalla y nos reconectamos en